Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Te doy gracias, Padre bueno, Señor. Gracias por todos, Señor, los que han venido, Señor, a este lugar. Porque eres tú quien los has reunido, Señor, junto conmigo, Padre. Porque sabemos, Señor Dios, que necesitamos de ti, Señor. Que estos tiempos, Señor Dios, necesitamos ser guiados por ti, Señor. Quizás, Señor, algunos vinieron, Señor, porque alguien les dijo, porque alguien los invitó. Pero todos los que estamos aquí, Señor, tenemos un propósito, Señor. Tenemos un propósito en ti para cumplirlo, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que sea tu presencia, Señor, aquí en este lugar. Que seas tú quitando las cargas, Señor. Que podamos disponer nuestra mente y nuestro corazón. Que tú hables al Espíritu, Señor, nuestro, a nuestro hombre interior, Señor. Queremos, Señor, salir de aquí renovados, diferentes a como entramos, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra luz, Señor. Y en ti, Señor, solo en ti podemos encontrar el descanso, Señor, que afuera no encontramos. Hoy disponemos de todo, Señor, nuestro ser. Es lo que tenemos, Señor. Es lo que necesitamos o podemos ofrecer, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias porque tomarás nuestras mentes a partir de ese momento para recibir de tu verdad y hacernos libres, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este mensaje ha sido algo, yo creo que especial, y son por cosas que el Señor ha venido diciéndome y las cuales he tenido que ir apuntando. Y yo decía, ¿en qué momento, Señor, daré este mensaje? Y como ustedes saben, o los que me conocen, saben que trabajo con jóvenes, y yo decía, bueno, va a ser el momento para ellos. Pero no me imaginé que iba a ser un día como hoy que yo iba a dar este mensaje. Y como les digo, venía escribiendo como si fuera un diario. Y yo decía tal cosa. Y tal cosa me daba Dios. Y así mismo la iba escribiendo. Y hoy estoy aquí. Y está titulada Huir o Refugio. Y es que enfrentar una situación desafiante puede ser o despertar en nosotros dos cosas: huir o buscar un refugio. Y estos son mecanismos que nosotros podemos tener de protección, respuestas ante el peligro, la adversidad, pero cada uno nos lleva por diferentes caminos. Y no quiero hablar de la huida de pronto de, no sé, una avalancha, de pronto huir de la lluvia, no, sino de situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Y huir puede parecer la opción más rápida cuando algo nos abruma, sea una responsabilidad, un conflicto, situaciones difíciles en nuestro trabajo, a nivel familiar. Y siempre que nosotros huimos, estamos evitando un dolor. Estamos evitando cosas incómodas. Estamos huyendo de la confrontación. Sin embargo, cuando siempre elegimos escapar, esos desafíos quedan sin resolver y a menudo vuelven a pasar y vuelven a aparecer en nuestras vidas, muchas veces más fuertes. Pero cuando se convierte en nosotros un hábito de huir, pueda que nosotros no podamos crecer espiritualmente ni tampoco personalmente. Yo no sé si ustedes tienen un joven ahí al lado
que ustedes lo puedan detectar, ubicar, para que ustedes puedan acompañar a ese joven en ese momento, en este momento, y le abran la Biblia. Le puedan ayudar a buscar los pasajes. Algunos ya lo saben dónde está. Y también, si ustedes tienen una agenda, apunten. Los jóvenes también, si no pueden, si no tienen, arranquen una hojita, pásenle en un esfero, porque está comprobado que si nosotros escribimos, nuestra mente va a retener más cosas y vamos a poder recordarlas. Y es que la palabra necesitamos recordarla para ponerla por obra. Entonces, quiero empezar por algo que nos lleva a huir. Por eso es importante que ustedes lo identifiquen y ya van a saber por qué. Porque es necesario que identifiquen estas cosas. Y sé que de pronto algunos sabrán de qué huyen. ¿De qué huyen, iglesia? ¿De qué huimos? Voy a decir algunas, voy a dar unos tips, unas ayudas para que de pronto alguno piense y diga, no, yo no huyo. Pero sí, siempre vamos a estar huyendo de algo. Y la primera que tengo acá es la incomodidad. Esto nos lleva a huir. De pronto estamos en algún lugar, en alguna casa, apartamento, que pueda decir, no, esto no, como que, no, vamos. La incomodidad. Otra que tenemos es el miedo. El miedo nos lleva a huir mucho. Yo digo que todo el tiempo. Yo creo que este es uno de los protagonistas. Pero sin creer que solamente es el miedo, venía para acá y yo decía, bueno, sí, tenemos el miedo, tenemos esto que ya les voy a decir, pero había algo que no estaba aquí escrito, que no había apuntado, y era algo que Dios me decía, algo que lleva a huir también a una persona es el vacío. Siempre estamos huyendo cuando hay un vacío, algo que llene, algo que nos sacie. Otra cosa que nos lleva a huir es la falta de preparación para enfrentar la situación. A veces no nos sentimos preparados y hay situaciones que decimos no podemos. El temor a lo desconocido. Y esto lo hablaba en el primer culto y yo decía, cuando preparaba el mensaje decía, algo desconocido a lo que yo, muchas cosas, pero una de ellas es cuando yo voy a un restaurante, yo me pierdo de todos los platos porque siempre termino pidiendo pollo, porque me da miedo probar otra cosa y no pueda saciar mi hambre. Entonces me dicen, ay, usted no sabe lo que se pierde, o mire, usted por qué no pide otra cosa, porque siempre es miedo a lo desconocido. Entonces como que me quedo con mi pollito ahí, mi pechuguita ahí, yo prefiero ahí. Pero está mal, ahorita yo viendo eso, yo ay, como que le huyo a la comida de esto. Ahora voy a hacer todo lo posible, no les aseguro nada, pero voy a hacer lo imposible por probar otras cosas. Otra cosa que nos lleva a huir es el rechazo. El fracaso o el dolor emocional. No sé si ustedes aquí hayan tenido un fracaso. De pronto no quisieran repetir eso. O solamente miedo porque han escuchado y han dicho, ay no, ¿qué tal fracasó? O ¿qué tal le pasó? Ay no, yo no quiero que me pase eso. Y empezamos a huir. Sentir que somos incapaces para enfrentar ciertos desafíos. Y esto le sucede a las personas de pronto que han tenido baja autoestima, que han sido rechazados, que de pronto, no sé, desde su niñez pasó algo y les ha afectado. Esto hace que nosotros no podamos enfrentar ciertos desafíos. Otro es el no querer vivir experiencias del pasado negativas. Decir, no, yo no quiero volver a vivir eso que yo viví en ese lugar, en ese momento, no quiero que se repita con la pareja, con un hijo. Eso nos lleva a huir.
Y es que huir nos trae consecuencias. Y lo podemos ver con algunos personajes que aquí el Señor me daba, citándolos. Y está en Adán y Eva. Y lo podemos ver en Génesis 3:17. No sé si aquí lo tengan para colocarlo en la pantalla. O búsquenlo ustedes en su Biblia. Génesis 3:17. Y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Adán y Eva, después de desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se sintieron culpables y temerosos. Pero lo que sentía Bienvenidos. Adán y Eva no era Conéctate y escucha hoy la palabra de Dios. Un mensaje para tu vida que transforma tu interior. De arrepentimiento. No. El temor que ellos sentían era de miedo. Y aunque no huyeron físicamente, su intento de evadir la confrontación con Dios tuvo consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Fueron expulsados del Edén. Y como lo que acabamos de leer, ellos tuvieron que trabajar arduamente. Hace poco compartía un mensaje en un ayuno y era de aquellas personas que se habían alejado de Dios, que habían desobedecido a Dios por años, por tiempo. Y lo que trabajaban lo echaban en sacos rotos. No había fruto, pero sí trabajaban arduamente. Y esa es una de las consecuencias que tenemos por huir. Porque lo que nos genera culpa hace que nosotros huyamos. Otro personaje que citaba era Jonás. Cuando Dios le ordenó ir a Nínive para advertir a sus habitantes de lo que estaban haciendo, de la maldad, Jonás huyó en dirección opuesta. ¿Qué pasaba? Y se lo relato muy rápidamente. Jonás, Dios le manda el mensaje a Nínive. Yo creo que ustedes ya conocen pero dice la Biblia que era tal las tormentas que parecía que la nave se iba a partir en dos. O sea, ¿se imaginan el pánico que ellos estaban sintiendo? Y los que acompañaban o los que estaban ahí en esa nave con Jonás empezaron a buscar a otros dioses, a sus dioses. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás en cambio se relajó, se durmió. Y uno de ellos va y le dice: oye, ¿no será que tú puedes orar a tu Dios y salvarnos de esta tormenta? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo, estaba buscando esa escapatoria. No sé si ustedes conozcan personas que duermen y quisieran estar durmiendo y duermen y duermen. Quizás está buscando una escapatoria con eso en alguna situación. Y le dice: no se preocupen, es por mí. Solamente tienen que echarme al mar y el mar se calmará. Esa tormenta estaba pasando por Jonás. A veces hay tormentas en nuestras casas o nuestras familias, trabajos, con nuestros hijos. Yo no sé dónde ustedes las puedan identificar, pero a veces es porque nosotros huimos de esas tormentas. Lo echaron al mar, el mar se calmó, pero Dios no acabó todo ahí con Jonás. Él sabía que si de pronto, pensó, yo creo, que si lo sacaba de ahí, Jonás se iba a seguir resistiendo. Y es que eso era lo que le pasaba a Jonás. Resistió su corazón a lo que Dios le había dicho. Esa resistencia nos lleva a huir, a no cumplir el propósito que Dios ha dicho en nuestras vidas. Y Jonás
Fue comido por un pez. Dice que duraron 3 noches, 3 días él ahí. Estuvo. ¿Cumplió la misión? Sí. Pero su resistencia inicial lo llevó a sufrimiento. Otro personaje que tenemos es Gedeón. Al principio Gedeón dudaba de su capacidad para liderar a Israel con los madianitas. Dios lo había llamado para que estuviera en guerra con él. Gedeón era un hombre común y corriente, como usted y yo. Y simplemente le pedía todo el tiempo señales a Dios. Le decía: Dios, pero confírmame. Es más, lo podemos encontrar en Jueces 6:16 al 18. Dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. O sea, le estaba diciendo: mire, se la dejo fácil. Pero su duda no lo dejaba, tenía miedo, tenía pavor. Si de verdad cuento con tu favor, en el versículo 17 dice: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor para asegurarme de que realmente el Señor quien habla es quien habla conmigo. No te vayas hasta que yo traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Gedeón era alguien que dudaba todo lo que Dios le había dicho y pedía señales. Señor, pero de verdad tú estarás conmigo. Señor, de verdad hago este negocio. Y el Señor ya lo ha ido confirmando, pero nosotros ponemos dudas, y esas dudas hacen que se pueda retrasar la bendición para nosotros, y no por culpa de Dios. Mira, Dios es tan bonito que a lo último le está diciendo: aquí me quedaré hasta que regreses, hasta que arregles de pronto tus asuntos en la mente, tus dudas. Aquí estaré. Otro personaje que encontramos en la palabra es el rey Saúl. En 1 Samuel 31:4 dice: con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Saúl se vio consumido por el miedo. Saúl no pudo controlar sus emociones. Siempre se sintió amenazado por David. ¿Ustedes se han sentido amenazados por alguien o por algo? ¿Han podido controlar sus emociones? Es algo que cuesta. Y lo que yo les estoy hablando aquí no es porque solamente Dios me lo haya dado, simplemente porque me identifico con muchas cosas, con estos personajes, porque también he querido huir, porque siento que el gigante es más grande que yo. Cuando he tenido que enfrentar situaciones difíciles, yo también he querido huir. Pero ¿saben? Con Saúl veía que no pudo enfrentar los miedos y lo llevó a tomar decisiones erróneas, y su final fue un final trágico. Culminó con su muerte contra los filisteos. Él se suicidó. Y el suicidio es algo que está, no quisiera decirlo así, pero para que me entiendan, es algo que está de moda. Acaben con su vida y ya, y salen del problema. Eso quizás lo pensó Saúl huyendo, pero no se
o sea, él no, de pronto no se puso a contemplar, bueno, ¿y qué pasaría si yo muriera? Lo espiritual no lo tuvo en cuenta. Él solamente pensó en lo físico. Y realmente lo que quedó atrás para su generación no fue buena. Si ustedes miran en la palabra, cuenta de que él tuvo hijos. Unos de sus hijos fueron ahorcados, murieron ahorcados, con una mujer que él tuvo que se llamaba Rispa. Su hijo Jonatán con otros dos que no recuerdo sus nombres, pero ellos también murieron en la guerra. ¿Y qué pensaba Saúl? Solamente pensaba en él: yo no voy a quedar humillado, yo no voy a ser capturado para que me ridiculicen. Quiso controlar su propio destino, un alivio inmediato, porque el suicidio es un alivio inmediato. Y esas consecuencias dañó su linaje, un linaje real que él tenía. Él era rey. Pero ¿qué hizo? Fue pago de sus consecuencias. Él murió. Y de pronto podemos pensar, bueno, podemos morir, pero hay una vida eterna después de la muerte. ¿A dónde iremos si tenemos un pensamiento como estos? Estos personajes muestran cómo el miedo y la evasión pueden tener consecuencias graves, tanto con sus vidas como en la historia del pueblo de Dios. En muchos casos el final no fue positivo debido a su incapacidad para enfrentar los desafíos que se les presentaba. Y esto lo veía en la Biblia y yo decía, bueno, pero debe haber algo más que podamos estar viviendo en nuestra vida actual. Y sí, realmente lo encontraba. Y no sé, ok, allí está Vanessa. Otra manera que encontraba de que nosotros huyamos, o para darnos cuenta que huimos, es la procrastinación. Es aquellas cosas que retrasamos evitando tareas difíciles o incómodas. Nos distraemos con otras actividades para enfrentar lo que realmente nos preocupa. No se pudo ver mejor la imagen, pero se las voy a descifrar yo. Esto es un témpano de hielo y arriba está, digamos, la cabeza del témpano, ¿no? Debajo tiene como sus piecitos, que es el mismo témpano. ¿Y esto qué hace? Esto es lo que nosotros creemos que somos cuando huimos y no nos damos cuenta. Y es la falta de disciplina. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, uy, sí, es que yo soy falta de disciplina en esto? Es que estos hábitos me cuestan, ¿cierto? La pereza. No, es que yo soy perezoso. A mí no me gusta alistar la ropa el día anterior, todo lo hago encima. Mejor dicho, todo esto lo estamos viendo. La desorganización. ¿Aquí cuántos son desorganizados? ¿Todos? ¿No? Ah, bueno. Y estamos pensando, no, es que sí, yo no tengo hábitos, yo no tengo disciplina, pero realmente esto es una huida. Y no nos damos cuenta que estas cosas que estamos teniendo arriba, que son las que podemos detectar, es por las inseguridades, porque tenemos miedo al fracaso, porque tenemos una falta de regulación emocional y baja autoestima. Entonces tenemos nuestro trabajo y estamos haciendo miles de cosas en nuestro trabajo o en la casa, porque tenemos actividades en todo momento. Y las tomamos, pero las dejamos y luego cogemos otra. Y así vamos soltando y cogiendo. Y llega la noche y dijo, no hicimos nada. Pero realmente esto se llama procrastinación. Evitamos las tareas difíciles y las dejamos a un lado. Huimos.
Otra cosa es el aislamiento. Nos alejamos de amigos familiares o de la sociedad en general, evitando situaciones que nos hagan sentir vulnerables. Esa persona que de pronto ya no es la misma de antes, sentimos cómo se aísla, cómo se aleja. Algo, ya podemos decir, de algo está huyendo. De pronto de ser confrontada, de pronto de que le diga algo. Busca el aislamiento. Otra manera actual es la negación. Actuamos como si el problema no existiera o minimizamos su importancia, pensando que si lo ignoramos lo suficiente, desaparecerá por sí solo. Entre menos le demos la importancia, no, es que no fue nada, pensamos que así va a desaparecer el problema, pero no, es solamente negación que tenemos. Otra manera de huir es la conducta de evasión. Recurrir a actividades como mirar la televisión, redes sociales, y a esto yo le llamo es al exceso. Cuando divagamos, cuando navegamos todo el tiempo ahí en el internet, la televisión, series, con la comida, otros en el alcohol o sustancias para evitar enfrentar la realidad. Y es que esto lo estamos viendo a diario. Otra manera de hacerlo es la justificación. Huimos creando excusas para convencernos que huir es la mejor opción. Y es que cuando nosotros nos justificamos y buscamos preguntas y decimos sí, no, cierto que no, buscamos y le decimos a las personas, cierto que yo no debo estar ahí, no, todavía no es mi tiempo. Buscamos justificación todo el tiempo. Esos cambios también que tenemos cuando cambiamos de tema. Evitamos conversaciones importantes emocionales y evitamos la confrontación directa. Es preferible no hablar, es preferible que no me hables, que no hablemos del tema, dejémoslo ahí. Pero eso hace que las cosas puedan después, más adelante, ser peores. Porque simplemente nos dedicamos a huir y dejar el problema ahí. No lo hablemos, no lo toquemos. No, sí, es el momento de hacerlo. O simplemente Dios dirigirá para decir, este es el momento para hablarlo. Huimos. Otra manera de huir es cuando evitamos un diagnóstico médico. Evitamos hacernos chequeos, evitamos hacernos exámenes o saber los resultados de esos exámenes. Mantenemos huyendo, mejor no saberlo. ¿Para qué? Me puedo enfermar peor. Y eso es lo que todo lo estamos diciendo en la mente todo el tiempo, trayendo las huidas. Dejar un trabajo repentinamente, alguien que se siente insatisfecho sin saber un plan claro. Y en esta sí que me veía más identificada, en las otras también. Y recuerdo un trabajo que tuve bien al norte y me habían contratado de algo comercial, ya ahorita no me acuerdo. Y bueno, no me acuerdo ahorita. Y resulta que me pusieron fue a limpiar pocillos. Y yo llamaba a mi esposo y yo, no, me pusieron para limpiar pocillos. Y yo, segundo día, tercer día, limpio pocillos, coma tierra porque estaban todos empolvados. Y yo dije, no, ya, me van a dar el patazo y me voy a la hora del almuerzo. Y así fue. Yo dije, voy a ir a almorzar y salí y no volví. Pero esta no es la solución,
porque hay un trasfondo. Pueden haber deudas, pueden haber cosas y no estamos acatando el problema. Simplemente fue el momento de huir, fue lo primero que uno pudo pensar y huir. Otra manera son las deudas. ¿Y quién no ha tenido deudas? Evadimos las llamadas para enfrentar a las personas, cuando es mejor enfrentar. Pero cada cosa de estas cuesta. Cada una de estas no es fácil. Y esto es para los jóvenes. Salir de casa antes de tiempo, porque de pronto no hay una buena relación con papá o con mamá. Y quieren huir, salir, hacen planes. O piensan entre ellos mismos, me iré, cumplir la mayoría de edad. Pero lo que no saben es que puede traer una consecuencia, una o unas cuantas, no sé, así sea una, pero sí que duele las consecuencias. Por eso es mejor pensar antes. Debemos reconocer estos patrones y empezar a enfrentar nuestras emociones y problemas de manera saludable. Con todas estas escapatorias nos damos cuenta que nuestra fe está siendo probada. En medio de esto, de este estudio que yo hacía, algo que Dios me daba y era las mentes dubitativas. Una mente dubitativa, es una mente que está vagando por todas partes. Muy a menudo las personas piensan que es una deficiencia mental. No sé si ustedes han pensado, ay, es que se me olvida, ¿qué? ¿Cómo es? Se me olvidó lo que iba a hacer. Pero realmente es una mente que está divagando. Pero lo que no saben es que es por falta de una vitamina. Y sí, de verdad, o sea, leía y es que nos falta de pronto, cuando se nos olvidan las cosas, la vitamina B. Pero en lo espiritual decimos, ¿de qué estamos nutriendo? ¿Cuál es esa vitamina que me hace falta para que mi mente no divague? La palabra. La palabra nos trae, hace que todo se nivele y que nuestra mente no sea como esa mente loca que está aquí, está allá, está pensando en la familia, el trabajo, las deudas, tengo que hacer, tengo que dejar, tengo que ir. Nos centra, nos alinea. Santiago 1, 6, 8, quiero que me acompañe. Recuerden, no olviden al joven que tienen al lado para que le presten la palabra. Santiago 1, 6, 8. ¿Lo tiene? Listo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, es decir, que esta mente que es vaga es comparada con las ondas del mar cuando golpean. Y dice, no piensen pues que recibirán cosa alguna del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recibir algo del Señor
si nuestra mente está en todo lado menos donde debe estar? Entonces, si estamos reconociendo, si nos estamos identificando con esta mente, ténganlo en cuenta. Porque nos estamos comparando, o la palabra nos compara como si fuéramos de doble ánimo. Hoy podemos decir una cosa y mañana decimos otra. Porque la mente estaba aquí, pero hoy está acá a este lado. Ay, ¿qué te dije ayer? No me acuerdo. Como las olas del mar. Así pueden estar muchos hoy, ojalá que no, en esta iglesia no pase. Que pueden estar sentados, pueden estar mirándome, pero pueden estar pensando, ¿y qué voy a hacer de almuerzo? ¿O a dónde vamos a salir con mi familia? Aquí es donde nos podemos dar cuenta, ustedes jóvenes, si están teniendo una mente, ¿qué? Una mente dubitativa, vaga. Esto hace que nos confronte el Señor. Acompáñenme a Primera de Pedro 1:13. Si estamos siendo identificados nosotros con que tenemos una mente de estas, el Señor nos está dando la solución. Y la vemos acá en Primera de Pedro 1:13. Ustedes que tienen su Biblia, lean. O aquí también está. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ser sobrios, pero ¿cómo lo puedo hacer? Ciñendo mis lomos con la palabra, siendo instruidos por la palabra. Por eso ustedes jóvenes necesitan instruirse de la palabra. ¿Que vamos a hacer un altar en casa? Vamos con la mejor disposición, porque es que no es para ustedes, papás. Estoy pensando como hija. Entonces no es para ti, mamá, no es para ti, papá. Es porque me quiero instruir. Es porque me quiero dejar instruir. Porque voy a tener que enfrentar la vida. Y necesito que mis lomos estén ceñidos con la palabra de Dios. Por eso insisto en que los jóvenes necesitan ser instruidos, necesitan ser entendidos en la palabra. Para que, como dice la palabra, no anden en borracheras o no andemos. Hablo también de los adultos. No andemos en borracheras, en lujurias, en glotonerías, dice la palabra de Dios. Necesitamos ser instruidos y también necesitamos instruir a nuestros hijos. Necesitamos ser confrontados con la palabra. Por eso los invitamos este 23 de noviembre a nuestro retiro juvenil, donde de 13 años a 17 años irán con papás, de 18 en adelante irán solos. Pero hablaremos y tendremos temas donde ustedes van a ser instruidos, el saber por qué me pasa esto, por qué si yo voy a la iglesia, por qué si yo oro, lucho tanto, quiero dejar este pecado. Allí les vamos a enseñar por qué. Otra cosa, y es que hay mucha fatiga extrema en la iglesia, y esto es lo que afecta la concentración. Nos puede llevar a esta mente a divagar. Los afanes, los problemas no nos dejan, parece que hubiera como un embotellamiento, no nos deja ir. Personas que dicen, es que no puedo orar, tengo tantos problemas que no sé. Y sí, eso pasa, porque no les voy a decir que no.
pero es que es por nuestro bien. Arrastrar esta carne para llegar y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos Dios les ha dado promesas aquí? Amén. Pero esas promesas, ustedes saben que pueden quedar solamente en las manos y no alcanzarlas. Eso aprendía. Podemos quedarnos con ellas ahí y no haber conquistado. Pero ¿quién? ¿Culpa de quién? De nosotros. Porque nos dejamos llevar por esa mente, por divagar, por ese vacío y no llenarlo con lo que verdaderamente debemos llenarlo. Otra cosa que encontraba en el estudio era, aparte de esta mente, era una mente errabunda, es decir, una mente errante, muy parecida a la anterior. Y esta es una mente que tiene falta de propósito. Jóvenes, ustedes necesitan conocer el propósito. Ustedes no pueden ser errantes y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de encarrilar a nuestros hijos en la palabra. No se sientan incómodos, jóvenes, cuando lo hacemos, porque es que nosotros hemos vivido. Algunos tuvimos que aprender sin Dios, pero ustedes tienen la oportunidad de no hacerlo, de equivocarse menos de lo que nosotros nos equivocamos. Por eso necesitan conocer el propósito. Por eso hoy pueden tomar la decisión para ir a ese retiro. Si ustedes están luchando, no, es que mejor me quedo por esto. Miren, ustedes necesitan, son tiempos difíciles y aquí en este lugar todo el tiempo lo está diciendo nuestro pastor, la pastora, todo el que se ha parado aquí a predicar. Y nos estamos dando cuenta, los cambios climáticos nos lo dicen. La misma palabra nos lo dice, y es que no podemos hacernos los locos de que no está pasando nada. Claro que sí. Y eso, lo que nosotros debemos empezar a llenar nuestras lámparas. Es una mente que tiene falta de propósito, dispersa, o que tiene confusión. Es una mente que tiene sensación de vacío y no tiene una orientación clara. Nosotros trabajamos con jóvenes y hay jóvenes que no tienen claro para dónde van. Y no pasa nada. Al contrario, necesitamos trabajar con ellos, acompañarlos, ayudarlos, guiarlos, porque nos necesitan. Es por eso, jóvenes, que ustedes deben permanecer en casa aún, no huir. ¿Qué hay por arreglar? Pensar y decir, ¿qué hay por arreglar? Hoy voy a dejar las redes, o voy a reflexionar y decir, ¿qué será de mi vida? ¿Cómo lo voy a planear? O no lo sé, pero hay personas que aquí habemos que podemos acompañarlos. Papás, ustedes saben que nosotros también somos ayuda para ustedes y conformamos una red. Así que búsquennos. Aquí estamos para ayudarlos. No somos los perfectos, pero sí hemos aprendido de otras cosas, nuestras mismas experiencias. Podemos unirnos en oración. Nos hemos unido en oración con papás. Los hemos llamado. ¿Qué necesidad tiene su hijo? Oremos por esto. ¿Qué ve esto? Dice en Eclesiastés 5:1. Acompáñenme. ¿Lo tiene? Dice la palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para hacer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
En otra versión dice, guarda tus pasos. Es decir, pon la mente en lo que están haciendo, en lo que estamos haciendo. Guardemos nuestros pasos, que podamos reflexionar y decir, ¿este paso lo puedo dar o no lo puedo dar? ¿Me quedo quieto? De nada nos sirven los sacrificios. Si no somos sabios, si no somos entendidos. Jóvenes, ustedes pueden perder el equilibrio, ustedes pueden salir de la senda. Por eso es necesario que ustedes se dejen acompañar. Por eso es necesario que ustedes puedan decir, ¿qué voy a hacer? Reflexionar. Cuando las personas hablan, me puedo distraer, puedo estar divagando. Batallo con este problema. Reconocer los problemas y afrontarlos es la única manera de vencerlos. Cuando nosotros pareciera, yo siempre he pensado, o últimamente he pensado, que cuando nosotros confesamos, cuando sale de nuestra boca que tenemos esa debilidad, algo sucede. Algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. Así que nosotros podemos decirle, Señor, mira, yo siento esta debilidad. Yo tengo esta debilidad. Yo siento que divago. Yo siento que cuando entro a la oración, aún vienen todos los pensamientos, todo lo que tengo que hacer en el día y no me puedo concentrar. Ayúdame. Y claro que sí, Dios extiende su mano porque su brazo no se ha cortado para bendecirnos. Y es ahí donde está el secreto de la confesión, de confesar. Así como confesamos o hablamos de algo bueno, algo que nos haya gustado, así lo podemos hacer con esas luchas que tenemos internas. Batallamos, sí, todos los días. Todos los días vamos a tener que batallar. Cuando estudiaba esta palabra y veía a alguien que me gustó, y también lo decía en el primer culto, yo decía, era una mujer que se llamaba Débora. En este tiempo de Débora, ella era una mujer profetisa, sabia, temerosa de Dios. Y resulta que en ese tiempo los de Canaán estaban peleando con los israelitas. Y dice que los hombres tuvieron miedo, tenían pavor. Y no es nada lejos de la realidad. Mire, si ustedes esposos tienen una Débora en su casa, valórenla porque tienen un tesoro. ¿Saben? Esta mujer vio que todos los hombres tenían miedo y hubo uno que fue Barak. Él era un joven. Fue y la buscó, consultó y le dijo, tenemos que ir. Ella lo convocó, le dijo, vamos a ir. Y lo llevó y le dijo, no iré si tú no estás conmigo. Porque sabía que había sabiduría en Débora. Hijos, si ustedes saben que hay una Débora en casa, también pongan mucho cuidado, porque la que lo va a poder guiar. Esos hombres tenían miedo. De pronto vivimos eso. Esposos que tienen que enfrentar, que tienen que traer provisión a casa, que tienen que enfrentar situaciones difíciles. Pero ahí está esa Débora para ayudarlo, para levantar brazos, para decirle vamos adelante. Y dice que Dios les dio la victoria. Estos hombres quizás estaban así evadiendo, no quizás, es que lo dice la palabra, que estaban evadiendo el problema, tenían miedo. Pero Dios usó a alguien para que hubiera y entregaran a su enemigo por medio de una mujer.
Todo esto lo estamos viviendo con los cambios económicos, climáticos, cambios sociales, movimiento por la igualdad, crisis migratoria, cambios políticos, tensiones internacionales, amenazas de guerra. Todo esto lo estamos viviendo. Pero para todo esto, yo veía una solución. Y era buscar refugio, lo contrario a huir. Y es que buscar refugio, en cambio, es diferente, es distinto. Implica encontrar un lugar seguro para detenernos y ganar fuerza. No es huir, es volver, es ir y reconectarnos y volver con un pensamiento diferente y renovado. Cuando nosotros buscamos refugio, eso encontramos. ¿Y cómo busco refugio? Puede ser en la oración. Puede ser cuando encontramos a alguien, un amigo que nos escuche, que nos dé un buen consejo. Ahí encontramos un refugio. O el tiempo de reflexión. Ese tiempo de decir, oiga, ¿cómo fue que empezó todo este rollo? ¿Cómo así? ¿A qué horas? ¿En qué me metí? Ok, hay muchos nudos, ¿cómo voy a empezar? Uno a uno. Vamos a enfrentarlo, vamos a hacerlo. Vamos a desatar eso que empecé, porque no hay otra solución. Es que ni siquiera la muerte, como lo veíamos en Saúl, tuvo consecuencias. Buscar refugio nos ayuda a mirar nuestras dificultades con más claridad, sin impulso de huir, sino con el propósito de regresar más fuertes y con una perspectiva renovada. Este es otro tip que Dios me daba. Y aquí fue donde empecé a vivirlo y yo decía, ok. Aprendíamos el domingo pasado y antepasado que era la paciencia, ¿no? Que no era estar quietos. La paciencia es estar golpeando, siguiendo, más adelante, uno a uno, un paso. Vamos a dar ese paso. Acompáñenme a Proverbios 30:26. Aquí vamos a poder encontrar respuesta. Proverbios 30:26 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa. ¿En dónde la ponen? En otra versión dice: los conejos son un pueblo nada fuerte, pero hacen su casa en la roca. ¿Qué podemos ver? Dice que es un pueblo poco esforzado, pero no porque sea perezoso, sino hace referente a que son vulnerables. Sus paticas son cortas, aunque pueden brincar. Pero observamos la sabiduría en ellos a través de la naturaleza. Estos conejos, a pesar de su limitación física, actúan con prudencia y sabiduría. Su sabiduría las lleva a superar sus debilidades. Los conejos son animales frágiles y vulnerables frente a sus enemigos. Cuando se sienten amenazados, tienen el instinto de protegerse. ¿Y ellos qué hacen? Hacen madrigales. Y veía que ellos no solamente es el huequito, yo me lo imaginaba, no sé si ustedes, pero yo sí me lo imaginaba. Pensé que ellos tenían solamente un madrigal y ahí se metían. No, dice que ellos, según el estudio que veía, es que ellos hacen habitaciones en sus madrigales. Uno tienen para sus hijos, solo tienen para sus comidas. Y así pensaba yo, decía, sí, así es
como estos conejos, porque todos aquí nos hemos sentido vulnerables en algún momento de nuestra vida. Y hacer de estos madrigales es una bendición. Ellos excavan, dicen que ellos excavan y excavan de 2 a 4 horas en la roca, excavan, se meten. Dice que los depredadores pueden pasar por encima y ellos relajados, porque ellos buscan refugio, es para encontrar protección, reducción del estrés. Ellos reciben ventilación porque tienen varios huequitos también para poder, y sacan su cabecita para tomar aire. ¿Cuántos necesitamos de eso? A veces que nos sentimos ahogados, que nos sentimos presionados. Pues ese madrigal que nosotros vamos a hacer a partir de este momento, vamos a cavar. Dice que ellos cavan de 50 a 100 metros, de 2 a 4 horas. ¿Cuánto nos demoramos en la oración? ¿De 2 a 4 horas? O sea que aprendemos con ellos. Cavaban en lo profundo, excavaban. Y excavar, cuando nosotros excavamos también, una persona, un minero que puede encontrar tesoros, oro, diamantes, agua, cosas que nos pueden enriquecer. No que nos pueden enriquecer, que nos enriquecen. Esto lo aprendía con los conejos. Ellos también se aíslan del sonido porque les permite tener calma. Ese ruido que nosotros podemos sentir, ese ruido que por causa de los problemas, de las situaciones, no queremos escuchar, pero cuando ellos se meten en ese madrigal, sienten calma. Iglesia, necesitamos comenzar a hacer madrigales espirituales, que nuestros madrigales hayan habitaciones, esas habitaciones donde podemos ir a orar por nuestros hijos, orar por nuestro matrimonio, orar por lo laboral, por lo espiritual, por todas las áreas de nuestra vida, por los planes, por las metas, por los sueños. Allí, en esos madrigales, es que podemos ir y descansar. Mientras Dios va obrando, nosotros vamos a poder recibir ¿qué? Descanso, como ellos lo reciben. ¿Tengo todo encima? Sí. Metámonos en ese madrigal. Ese madrigal tuve que ir yo y cavar. De pronto no voy los 50 o 100 metros, pero sí he descubierto cosas que Dios me ha dado. La palabra, allí he podido descansar en momentos de tribulación, en momentos que siento que ya no puedo más, donde ya no puedo más yo, donde a Él es el que le toca seguir, porque mis fuerzas no dan más. Ahí es donde he descubierto tesoros, descanso, paz, aún en medio de las tormentas. David, en el Salmo 61, decía: desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente ¿qué? A la imponente roca de seguridad. Guíame a allí donde puedo cavar, ahí en esa roca puedo encontrar seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Y es que los depredadores pueden estar, los lobos, las hienas, ellos tienen que convivir con todo esto. ¿Con qué tenemos que convivir nosotros? Con muchas cosas, pero ellos se meten y ellos no pueden entrar. Los conejos son ingenieros naturales, son
hacen sus madrigueras, son ingenieros, excavan túneles, como ya les había dicho, de 50 a 100 centímetros de profundidad. Y veía que en algo personal, y es que cuando empecé a excavar, empecé a darme cuenta que Dios se adiestra nuestras manos para la batalla, para lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que apuntar. Él adiestra nuestras manos. Allí podemos encontrar la sabiduría que necesitamos para enfrentar el problema, para enfrentar esa necesidad. Por eso necesitamos hacer madrigueras para guiar a nuestros hijos, para ayudarlos a sobrevivir de los depredadores de esta tierra, enseñarlos. Salmos 144:1 dice: bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Un madrigal no solamente nos prepara físicamente, sino también espiritualmente. Y como les decía, Dios, por medio de los animales o a través de la palabra, podemos encontrar esas herramientas. En el Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ustedes sabían, yo no lo sabía, pero los ciervos tienen una glándula. Ahí Pane hizo bramar al ciervo. ¿Saben? Tienen una glándula que se llama feromonas. Es esa glándula que empieza a brotar un olor. Y dice que cuando ellos tienen miedo, empiezan a correr. Pero ellos van y en busca del agua, de una fuente, para poder sumergirse y que esa hormona ya no bote ese olor, porque eso es lo que hace que los depredadores o sus enemigos vengan por ellos. A veces nuestras emociones, nuestros miedos, los podemos estar atrayendo porque el enemigo huele. Pero el ciervo brama. Dice que cuando él brama, ese animal no es fácil bramar, tiene que ser desde sus entrañas para clamar, para bramar y decir: necesito agua. Yo no sé cuántos están aquí que puedan estar sintiendo: necesito agua, necesito bramar. Y sí, bramar, clamar no es fácil, debe salir desde nuestras entrañas. Y David se compara con él, con este siervo, con los siervos. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. En las corrientes de las aguas y en los madrigales encontraremos cosas buenas. Y sí, no todo es malo, porque eso es lo que nos hace ver. Si ustedes pueden mirar al lado, no sé si tengan su familia, eso es lo bueno que Dios nos ha dado. Están nuestros hijos, los tenemos en casa, está nuestra pareja, tenemos nuestro trabajo bien o mal, ganemos poco, ganemos mucho, pero hay alimento en casa. ¿Saben? Cuando estamos en esas madrigueras, cuando estamos en esas fuentes de agua viva, podemos descansar y decir: oiga, sí, hay algo bueno, o hay cosas más buenas que malas.
Deuteronomio 7:22 dice, quiero que lo busquen. Dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco, ¿a qué? Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces, iglesia, vamos a tener que ir poco a poco, porque Dios va a hacer que nuestro crecimiento sea sólido y sostenible. Tiene un propósito en esos procesos, y esos procesos son graduales. Y solamente por el bien de nosotros. Nosotros queremos que sea ya así. Muchos queremos que sea ya, que se acabe ese momento. Pero va a ser poco a poco. Pero lo que nos vamos a llevar es que va a ser algo sólido, sostenible, donde eso nos va a dar sabiduría. Y termino con esto, diciéndoles que el mejor ejemplo que podemos tener es Jesús. Él pudo huir de ir a la cruz, claro. Ustedes recuerdan y ustedes saben que la palabra nos dice que sudó gotas de sangre. Era tal su angustia, era tal su momento tan difícil, tan crucial, porque se hizo hombre. Pero él dijo, voy a enfrentar. Necesitamos enfrentar cada situación. No puedo, sí, no es fácil. Pero recuerden ir a ese madrigal. Recuerden que cuando tengan una situación que enfrentar, podemos ir a ese madrigal y decirle, Señor, mis fuerzas se agotan, no sé cómo solucionarlo, pero tú en medio de esas aguas me darás descanso. Dispersarás el olor que estoy botando de miedo, de pavor, de angustia. Ahí estarás tú, porque tú nunca fallas, Señor. Y nosotros, ustedes y yo, podemos seguir excavando. Podremos seguir encontrando esos tesoros. A eso Dios hoy nos ha llamado, nos ha reunido para esto. Iglesia, no estamos solos. Podemos tener los problemas más grandes, pero ese problema no será más grande que nuestro Dios. Solamente entremos a esas madrigueras, entremos a esas fuentes que nos darán vida. Pongámonos de pie y vamos a empezar. Tomemos la decisión hoy de empezar a excavar. Porque no sé si ustedes, pero yo sí quiero encontrar tesoros en medio de esa excavación. Yo sí quiero encontrar el descanso en medio de esa fuente. Así que los invito a que ustedes hagan lo mismo. Dispongan su corazón y vamos a imaginarnos que somos como esos conejos, que somos como esos ciervos que vamos a bramar y a poner en ese momento esa situación difícil que hemos tenido. Imagínenlo. Imagínense en ese madrigal espiritual. Imagínense que están allí o que están ahí enfrente del Señor, porque su presencia está aquí y nos está guiando a cómo excavar. Yo te daré fuerzas
Yo te daré fuerzas en tus manos, las adiestraré para que puedas excavar. No estás solo. Las decisiones que han tomado quizás no han sido sabias. Pero aquí estoy yo, atrayéndote a esto, a este madrigal. Yo soy la fuente de agua viva. Y si tú bebes de esta agua, no tendrás más sed, dice el Señor. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque sé, Señor, que en ese madrigal, Señor, tú me darás sabiduría para guiar a mis hijos, Señor. Tú me darás sabiduría, Señor, para enfrentar cada problema, Señor, que pueda tener. Sabes, Señor, lo débil que soy. Pero hoy reconozco, Señor, tu poder, Señor. Y que lo que tú has dicho para mí, Señor, tú no lo has terminado, Señor. Yo seguiré excavando, Señor. Y el día, Señor, que mis fuerzas se agoten, Señor, tú levantarás mis manos, Señor. Si llegare a ese madrigal, Señor, donde no tengo palabras para decirte, sino tan solo mis lágrimas, Señor, ahí estarás tú para darme vida, Señor. Gracias, Señor, porque tendrás el control, Señor, de mi salud, de mis finanzas, Señor. Tendrás el control, Señor, de la situación que pueda estar atravesando, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices que aunque pase por ríos de dificultad, no me ahogaré. Porque aunque pase por el fuego, la opresión no me quemará. Pues tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Y hoy puedo decir que mi Redentor vive. Gracias, Señor, por ministrar tu iglesia, Señor. Porque saldremos de aquí, Señor, con la convicción de excavar y de hacer madrigales espirituales y de beber de tu agua como ese siervo que clama por ti. Bendigo, Señor Dios, la iglesia. Bendigo, Señor, la ofrenda y los diezmos, Señor, que ellos han preparado para ti, mi Señor. Gracias, Señor. Sigue hablando, Señor. Gracias por ser fiel. Agradezca al Señor por lo bueno que hoy le ha dejado ver a pesar de la dificultad. Porque esa es su bondad, porque esa es su fidelidad, Señor. Entregamos en tus manos esta semana. Ponemos en tus manos este retiro de jóvenes, Señor. Que sea tu bendita voluntad, Señor Dios, en llevarnos, Señor. Gracias, Señor. Dígaselo, iglesia.
Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, iglesia, les bendecimos y vamos a hacer... Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.